Pues bueno, aquí vengo con otro vídeo. Os voy a hacer todos los vídeos que pueda sobre las diapositivas de evaluación. Recordad que me las estoy volviendo a releer, ¿vale? Ya hace un año que las di, pero bueno, os voy a poner un poco, aparte tenéis los apuntes del Wola, pero ya sabéis que hago la versión audible para ayudar a Rocío, ¿vale? El primer tema va sobre el tema del concepto y la clasificación de las técnicas. También un poquito en cuenta de que yo con el tema de las iglesias voy un poquito mal. Bueno, el tema de la etimología de las palabras es simplemente saber dónde vienen. Casi todas tienen que venir con el tema del griego, con el tema del latín. Entonces no sé pronunciarlo, lo que viene aquí, lo de psiquedia, no sé qué. Y se me refería a conocer al fondo del alma, ¿vale? La psique se suele entender como alma en la parte griega. Bueno, el tema de cómo evolucionó el tema del estudio del alma, os tenéis que recordar un poquito a historia, ¿no? A la asignatura de historia. En lo que antiguamente en la antigua Grecia lo que se miraba era el tema del alma, la purificación, muchas veces la belleza tenía que ver con el alma y tal. Entonces, bueno, a un nivel un poco espiritual y religioso, se habla de un alma, ¿no? Incluso se dice que cuando una persona muere se pierde 21 gramos, que es lo que pesa nuestra alma. Entonces el alma es como si estuviese en todo el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo físico. No es solo alma del cerebro, sino alma de esencia. Incluso cuando se hablaba de... También había una parte, ¿no? En la antigua Grecia que hablaban del alma del corazón y de las enfermedades del corazón que tenía que ver con las emociones. Pero bueno, eso es lo que englobaba la palabra alma. Después se llegó al concepto de mente, pero ya de mente como más actual, ¿no? Pero mente como a todo aquello que se crea, pero solo en nuestro cerebro. No hay mente en el corazón, hay mente en el cerebro. Y que esta es la época de Bull, la época de Freud y demás. Y después llega el tema de la conducta, que es toda la época de Skinner, Thorndike y demás. ¿Por qué? Porque como no podemos tocar la mente y es algo que no es medible de forma de como puedes medir una mesa, pero sí vieron que la mente tiene que ver con las conductas. Entonces, por ejemplo, una persona agresiva va a saltar con ira ante una situación de estrés o va a tener poco tolerancia a la frustración y demás. Entonces se llegó a que podíamos medir la conducta, porque sí la puedo observar, sí la puedo ver si una persona es tímida, puedo ver si una persona es extrovertida, e incluso se le puede preguntar por emociones, sensaciones. Entonces se llegó a ese concepto de conducta como parte de la mente. Entonces lo que ahora mismo hay, después de pasar pues la psicología de la conciencia, la del inconsciente, la psicología de las imágenes, de las no imágenes, del conductismo, del cognitivo, de la teoría de la computadora, todas esas cosas, hemos llegado a una parte en lo que intentamos integrar y mezclar lo mental con el comportamiento, como lo que he dicho, ¿no? Una persona agresiva ante ciertos estímulos pues va a responder con ira, va a responder mal, va a ser agresivo, va a gritar, va a patalear como si fuese un niño, ¿vale? Entonces a raíz de ahí podemos llegar a la mente, ya que es algo que no podemos tocar. Bueno, vosotros vais a basar en un libro, en un manual que habla de Pelechano, y vamos a leer un poco lo que significa. Dice que todo el tema de la evaluación es recogida de información procedente de procedimientos no experimentales, ¿vale? Tú cuando estás con un paciente no estás en un laboratorio, entonces tú puedes hacer una investigación para publicar un artículo en una revista trabajando de forma experimental. Un caso que yo suelo poner es, pues por ejemplo, el rendimiento de las personas según la cantidad de cafeína que tome. Si es experimental es porque tú le dices a cada sujeto qué cantidad de café tiene que tomar diariamente y a partir de ahí tomas nota. Cuando no son experimentales, pues simplemente los sujetos lo vas a englobar, pues quién toma café, quién no toma café. Entonces, cuando tú estás haciendo una evaluación de una persona, tanto para un diagnóstico, para una selección, para una empresa, tú realmente estás haciendo un procedimiento no experimental, porque creo que incluso la palabra os ayuda, ¿no? Una entrevista en estos fines nunca es experimental, es simplemente para evaluar, conocer, saber, ¿vale? Dice, se asienta originalmente en modelos proyectivos. Todo el tema de Freud y demás fueron los primeros que se empezaron a preocupar más por el tema de personalidad, de cómo es una persona, más que trastornos, por así decirlo. Su procedimiento original de validación es en relación con un criterio previo. Dice, en el caso de Roger, el criterio fue el diagnóstico psiquiátrico de la época, la histeria, ¿vale? Antiguamente, pues cuando tú evaluabas a una persona era porque tú ya tenías una hipótesis y simplemente estabas planteando test
o técnicas para llegar a este concepto, ¿no? En plan, yo sé que la persona que tengo enfrente es esquizofrenia y voy a evaluarla según esquizofrenia. No le pasa primero unos test globales para ver para dónde cogea, sino que era con un pensamiento, ¿no? Dice, se apela a juicios globales, no analíticos y no cuantitativos. Su compromiso con un modelo médico le lleva a insistir los aspectos negativos del funcionamiento psicológico. Supuestamente no debemos de juzgar y no miramos la cantidad, sino que miramos la cualidad. Por eso habla de aspectos negativos. Por ejemplo, la esquizofrenia, ¿qué miraríamos? Pues son personas que tienen delirio, pero nunca buscamos el lado positivo de esa persona, porque es verdad que a lo mejor tiene un trastorno, codifica mucho la vida de la persona hacia mal, ¿no? A no adaptativa, a un sufrimiento. Pero si cuando evaluamos solo miramos qué es lo malo que tienen ellos y no mejoramos las cosas buenas que tienen, que incluso lo que tendríamos que hacer es aminorar lo negativo y potenciar lo positivo. Entonces con ese cambio conseguiremos que esa persona tenga una vida más adaptativa si hablamos a nivel de diagnóstico y tratamiento, ¿vale? Mira, aparte mirar que esto es del 88. Bueno, características del psicodiagnóstico del principio del siglo XX, ¿vale? Que no es la evaluación diagnóstica. Bueno, fue creado por este autor, que no se pronuncia el nombre, y después adoptado por el autor del Rorschach. La influencia en médico-psiquiátrica, o sea, siempre están buscando el modelo enfermedad, síntomas y poco más, ¿vale? En plan, incluso la causa, por ejemplo, hay un virus que produce el SIDA, pues igual que aquí, ¿vale? Incluso siempre médico a nivel de enfermedad y curar. Enfermedad, tratar, medicamentos y curar. No, en la psicología, por desgracia, muchas cosas no tienen cura. Podríamos incluso decir tratamientos paliativos, ¿vale? Por así decirlo. No hay cura, pero hay trabajos para mejorar, ¿vale? Para aceptar, mejorar, aumentar la calidad de vida, todas esas cosas. Dice que los síntomas adquieren valor cuando se conectan entre sí. Antiguamente era este trastorno, estos síntomas, y es esto. No, los síntomas pueden oscilar. Incluso una persona, por ejemplo, eso ha cambiado mucho con los trastornos de la conducta alimentaria. Antes era, si tienes amenorrea, anorexia. Si no la tienes, no tienes anorexia. No, las cosas no son así. Hoy en día incluso el DSM-5 te da 10 criterios y con que cumplas 5 ya te vale, ¿vale? Ya te vale, por así decirlo. Dice, predomina lo cualitativo sobre lo cuantitativo, subjetivo lo objetivo. Valía más lo que el médico pensara y tuviese la hipótesis en su cabeza, incluso con lo que estuviese acostumbrado a trabajar, que no eran capaces de mirar más allá. Y aparte, bueno, antiguamente, incluso os puedo incluir, espero que nadie se ofenda escuchando este audiolibro, creo que en el DSM-3 la homosexualidad se incluía como un trastorno. Gracias a Dios hoy no. Entonces, si nos fijamos lo cualitativo, en que antiguamente la homosexualidad era un trastorno que se tenía que tratar con electroshock, no os voy a contar con qué se trataba, pues el hecho de que ahora seamos más objetivos, utilicemos más pruebas, utilicemos más tipos de información, más fuentes, nos hace ser más objetivos, cuantificar más las cosas y ser lo más imparcial posible. Creo que se dice imparcial, si no, es la palabra contraria. Dice, se pretende predecir los comportamientos y su evolución, ¿vale? En plan de hacia lo malo. Pues va a hacer esto, va a acabar así. No. Lo que tenemos que pretender es predecir comportamiento y evolución, pero también el pronóstico, con tratamiento, ¿vale? Eso antiguamente lo tenían claro, pero siempre pensaban con tratamiento y cura. No con tratamiento y mejorar la vida porque es un trastorno, no. Ellos pensaban que los trastornos o se curaban o no se curaban, ¿vale? También os digo que esta es mi forma de la que yo vi el temario, como me lo explicaron y como lo entiendo. Y lo importante, diagnosticar y poner etiqueta. Si eres esquizofrénico, antiguamente era lo que te tocaba. Y dice, no se tiene por qué intervenir. Si eres esquizofrénico, te ibas al psiquiátrico, unas hartas de pastillas y actividades comunes para todo el mundo. Y bueno, vive hasta que te mueras, ¿vale? Hoy no, hoy se diagnostica, se busca las potencias, se buscan las debilidades, los pros, los contras, dónde podemos mejorar, qué le puede servir, ¿vale? Ahí tenemos muchas intervenciones sociales, muchos temas de integración, mucho tema de terapia ocupacional, ¿vale? Que ya no solo nos ocupamos de decir, ala, tienes esquizofrenia, ya está, ala, eres autista. No, eres autista, te vas a un centro, tienes una terapia, tienes una actividad y vamos a intentar que sean lo más
autónomo posible y que tu enfermedad mejore todo lo posible y hacer una vida lo más adaptativa posible y todo lo que sea lo mejor para la persona. Lo de antes, importancia de conductas enfermas y negativas, le importaban los delirios, le importaba antiguamente lo de la histeria, ¿no? No, hay que mirarlo todo. Hay que mirar cuáles son las conductas enfermas, cómo pueden cronificarse, cómo se pueden mejorar, porque por suerte hoy en día una cosa súper importante es el tratamiento más el pronóstico, ¿vale? Y bueno, que se vea a la persona en los síntomas de forma única y no se tiene en cuenta el contexto. Sin embargo, en los años 80, ¿vale? Ahora sí se habla de una interacción, se mira los aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, que lo vais a entender con todo lo que he dicho antes, y en sí la evaluación es un proceso, ¿vale? Es evaluar, es tomar decisiones como qué tipo de tratamiento le vamos a poner, establecer planes de cambio y de responsabilidades y justificación, ¿vale? Lo que he dicho antes de potencialidades y no. Dice, no se escribe ningún paradigma psicológico concreto, o sea, ya no es proyectivo, ya no es psicoanalítico, ya no es conductista. Interesa tanto lo positivo como lo negativo, lo que llevo diciendo, y se valora a la persona de forma indiográfica, tanto con su contexto como con la persona. Bueno, el problema que tenéis que tener cuidado en la evaluación es como se dice en inglés, como se dice en español, ¿vale? No me pidáis que lo diga en inglés. Ahí pone que surge en los años 48. Su primer principio es estudiar los aspectos positivos, ¿vale? Por eso ahora en la evaluación es lo positivo. Es un proceso individual y flexible, lo que siempre os digo, una técnica para uno no tiene por qué servirle para todos, y no todos los psicólogos son iguales, ni todos tienen la misma corriente, ni todos tienen la misma visión. Entonces, cada paciente es único y hay que tratarlo de la manera que se merece. La información es recogida de forma objetiva, sistemática y estructurada. Esta es una de las preguntas típicas de examen que ya le he explicado, que os la pone de forma contraria. Ahora te dice que es un proceso a través del cual una persona intenta conocer, comprender o captar a otra. Esto viene mucho de los conceptos de Carl Rogers cuando lo deis sobre la terapia centrada a la persona. Yo la verdad que os recomiendo que si podéis leer algún libro vais a aprender muchísimo. Entonces la esencia de la valoración es individual, ¿vale? Porque es una persona, no tiene por qué ser exactamente igual que la otra. Aparte ningún paciente es como vienen los manuales, no hay un paciente de libro. En la medida en que está influida por consideraciones prácticas, esta es la habilidad para predecir lo que esa persona hará o lo que le pueda ocurrir, tanto en lo bueno como en la mano, si hacemos un tratamiento efectivo, no hacemos efectivo, millones de cosas, ¿vale? Está un poquito anterior. Ahora viene el psicodiagnóstico versus la evaluación. Bueno, pues la evaluación es un concepto muchísimo más amplio, porque engloba todo. Esto es otra pregunta de examen, ¿vale? La evaluación incluye el psicodiagnóstico, evaluación conductual, los test, ¿vale? Y es una estrecha colaboración entre paciente y psicólogo, familia, profesores, contexto, trabajo, otros profesionales, etcétera. Y le importa lo positivo, ¿no? Vale, esta persona tiene problemas, pero vamos a intentar mejorar lo positivo para que él incluso mejore su autoestima, mejore su concepto, sea más autónomo, etcétera. Y bueno, es muy importante el tema de la evaluación en cualquier ámbito, no solo para diagnosticar. Y una de las cosas que tiene es que intentan resolucionar los problemas de todos los tipos, por ejemplo, sociales, de lenguaje, lo que sea. Y tiene sobre todo en cuenta las cuestiones éticas en relación con el cliente. Por ejemplo, hoy en día no se puede decir que tú eres un retrasado mental, se te dice que tienes deficiencias intelectuales, ¿vale? Al igual que, bueno, el compromiso con el paciente, el no contar las cosas, no juzgar, no criticar, etcétera. Entonces, el concepto más actual es una disciplina en el que tiene un estudio científico del comportamiento. Para eso utilizamos test y cosas baremadas y estudiadas, validadas, con fiabilidad, con el fin de describir, clasificar, predecir, explicar y controlar la conducta, ¿vale? En todos los sentidos. Puedo clasificarla, si la predigo puedo saber qué puede ocurrir, qué no puede ocurrir, cómo controlarla, qué mejorar, qué empeorar, todo. Bueno, pues objetivo. Primero, identificar la conducta central, problema o conflicto del sujeto. Puede ser desde una mujer que se haya divorciado, una persona que esté sufriendo un duelo, un cambio de trabajo, un trastorno, ¿vale? Cualquier cosa, problema, yo siempre la entiendo como cosa que hace que tu vida no sea llena de bienestar y ni lo más normalizada, ni lo más ajustada, ni la más adaptada,
ni la mejor, ¿no? Sino que se podría incluso vivir mejor si quitamos este problema. Conectarlo con todo lo que pueda desencadenar y a través, por ejemplo, esta persona pues se pone nervioso en el autobús lleno de gente. Pues si, por ejemplo, yo el 13 me agobia porque siempre va lleno, pues vamos a intentar que coja otro, ¿no? Y después buscar qué es lo que provoca y cuál puede ser el modelo explicativo. Y de aparte tiene que tener los fines de describir, ser comprensivo, predecir y explicativo, ¿vale? Son muchas cosas que ayudan a las personas y le hacen las cosas más livianas. Y bueno, sobre todo, pues seleccionar qué técnicas vamos a usar para analizar. Por ejemplo, estudios bastante validados y fiables. Objetivos de la evaluación. Pues bien, dar un diagnóstico, que no tiene siempre por qué ser mala. Indicar el pronóstico, ¿vale? En plan de que si puede mejorar, no va a mejorar, si va a ser lento, si va a ser corto, millones de cosas. Prevenir, predecir, orientar y aconsejar formación y tratamiento, tanto al paciente, a los familiares, al cole, al trabajo, cualquier cosa. Y informar siempre a quien corresponde. Tú no puedes entrevistar a una persona, evaluar a una persona y nunca contárselo a la pareja, no. A no ser que, por ejemplo, es una persona con discapacidad, que no entienda, un niño con autismo, alguien con parálisis cerebral debido a un accidente, ¿vale? Personas que a lo mejor no tengan, creo que se llama no sé qué de hecho, ¿no? No pueda entenderlo, pero incluso cuando son niños hay que informarlos, ¿no? Siempre a los padres, pero siempre la persona a la que se está evaluando siempre tiene que recibir toda la información posible. Siguiente definición, dice la sistemática investigación del mérito, valor o éxito de concretos tratamientos, intervenciones o programas llevados a cabo. Esto es lo que os digo también en el tema en el examen. Hay que evaluarlo todo, no solo el diagnóstico, sino incluso el tratamiento que tú estás haciendo con esa persona para saber si lo estás haciendo bien o mal, si esa técnica le vale, si esa corriente le vale, si no vale pues la cambias, si no pues tienes que derivarla, si no investigar qué programa pues del centro de salud, de qué asociación, ¿vale? Todo eso es súper importante. También el contexto social. No es lo mismo una persona que viva en el barrio, por ejemplo, que una persona que viva en Los Remedios o que tenga una familia apoderada, que no la tenga, una familia involucrada, que no la tenga, etcétera. Características de la valoración, que es distinto a evaluación. Dice, la información es imprescindible para tomar decisiones. Las fuentes pueden ser de diversos enfoques y análisis. Puedes utilizar conductismo, psicoanálisis, lo que tú quieras. Los datos finales siempre deben de permitir la mejora del programa en marcha, ¿vale? La valoración habla sobre el tratamiento, el programa, lo que sea. Es preciso tener en cuenta siempre todo, tanto a corto, medio como a largo plazo. Queremos cambios para mañana, queremos cambios para dentro de un año y queremos cambios que perduren a lo largo de toda su vida. Deben considerarse tanto los efectos deseados como los no deseados de los programas. Si hay más no deseados que deseados, deberíamos de rectificar y cambiarlo, incluso derivar, buscar, lo que sea. El análisis de datos precisa ser multivariado, no nos podemos basar solo en un único test o solo en una entrevista o solo en un padre, ¿no? Sino hay que preguntar al cole, a la mamá, al abuelo, a los hermanos, practicar diferentes técnicas de diferentes vertientes, entrevistas, observación, cualquier cosa. Y los sistemas de logro de información tienen que ser fiables, válidos, viables, útiles y atenerse a los principios éticos. Todo esto es lo que veis en psicometría. No podéis usar un test que sea poco fiable, porque entonces no. Es como si yo ahora mismo me invento un test y se lo empiezo a pasar por todo el mundo y no he mirado si tiene validez, si tiene fiabilidad o si es una patata frita. Bueno, condiciones que debe de reunir un buen test o técnica, también fiabilidad o validez. Pues que nos den muchísima información, ¿vale? Que no se nos escape nada, que sea económica en tiempo y en dinero, que no le moleste a las personas, que no se sientan incómodas, que no se sientan violadas, todas esas cosas, ¿no? Lo que acabo de decir, que no sea costoso y que reúna las condiciones psicométricas oportunas, o sea, índices de fiabilidad y de validez bastante altas y consideradas por la APA o por lo general entre todos los colegios de psicólogos como óptimos. Y ahora aquí las diferencias. Un instrumento es todo aquello que el evaluador puede utilizar como legítima fuente de datos acerca de un sujeto, o sea, hace todo. Grabar con cámara, observar, entrevistar, un cuestionario, una escala, cualquier cosa. Instrumento es aquello que nos aporten datos y se puede utilizar.
de forma legítima. Por ejemplo, yo no puedo grabar a una persona sin su consentimiento. ¿Qué es una prueba? Es algo que está estandarizado. Yo, para que os ayude un poco lo de estandarizado, recordad las tablas Z, ¿vale? Dice, para tomar una muestra y describirla con categorías o puntuaciones. Por ejemplo, en el WISE, ¿no? Pues se encuentra dentro de la media, se encuentra fuera, tiene un problema de inteligencia o tiene superdotación, ¿vale? Siempre estandarizados. Las técnicas, dice, tan solo suponen dispositivos de recogida de información sin que necesariamente le esté tipificada, o sea, baremos, en plan, si tienes 8 puntos eres inteligente, si tienes 2 tienes deficiencias intelectuales, si tienes 14 eres superdotado, ¿vale? No, que no tengan por qué tener una puntuación típica y aparte el tema de las comparaciones. Después los test son procedimientos sistemáticos, por ejemplo el WISE, sabéis cómo tenéis que pasarlo, hay un manual que te dice cómo tienes que hacerlo, y las escalas numéricas o categóricas fijas, en plan tema de contraste, ¿no? De comparar un sujeto con una población baremada, lo que sea. Recordad que estandarizado y tipificado tiene que ver esas puntuaciones que ya se han traducido y nos dicen pues dónde están, qué se encuentra, qué puede padecer, ¿no? Por ejemplo, en el WISE, si sacas un 100 estás en la media, si sacas un 70 estás pues por debajo de la media. Y ya bueno, por último lo que tenéis que saber son los tipos de test. Por ejemplo, los test proyectivos, el Rorschach, subjetivo, no sé, a lo mejor no se me ocurre ahora mismo ninguno. Objetivos, el tema de dibujar y tal. Subjetivo puede ser a lo mejor la entrevista, y psicométrico es un test totalmente, yo qué sé, como el WISE. Técnica, pues lo mismo, proyectiva, tiene que ver siempre con proyectar hacia afuera, ¿no? Como en la subjetiva, bueno, todo, la observación, los autoinformes, las entrevistas y tal. Esto es más que nada, os leí la definición de que ellos han dado, pero si habéis visto alguna en clase, yo creo que es bastante fácil. Y con esto, bueno, termino el tema 1, voy a descansar un poquito la voz y continuamos con el tema 2.